Muchas gracias por estar aquí. Arrancamos. Me voy presentando. Mi nombre es Nicola Cerantola. Soy italiano, soy ingeniero industrial, aunque llevo 14 años viviendo en España. Pues en el 2009 empecé mi proyecto emprendedor, empresarial. Es un proyecto que nació, digamos, después de una inspiración que tuve en México y nada, desde entonces pues me he estado dedicando, en estos 10 años me he estado dedicando a tres ámbitos fundamentales. Uno es el tema de la divulgación y formación. Colaboro y como profesor con la escuela EOI ya desde hace 7 años. Me acuerdo que la verdad que fueron entre los en creer en que hacía falta diseñar negocios y formar a profesionales que fueran capaces de considerar la sostenibilidad dentro de nuevas formas de generar valor. Así que agradecer también a la escuela por esta oportunidad. Ya en estos años, pues mucha divulgación, mucha formación, sobre todo en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente y Norte de África. Y, una parte de mentorización y metodología que tiene que ver con el hecho de crear metodologías como el EcoCanvas que se creó en el 2012 para tratar de incluir los criterios ambientales y sociales dentro de la forma en que nosotros prototipamos los modelos de negocio. Y finalmente una relacionada con la exploración, que a mí me gusta mucho porque creo que es importante afrontar el problema de la sostenibilidad desde una perspectiva lo más transversal posible, ¿no? A tener una visión 360 grados hoy en día es absolutamente fundamental y bueno, la verdad que creo que es muy importante en mis disciplinas. Vale, aquí algunos de los clientes, pero bueno, lo más importante es la economía circular, ¿vale? Así que vamos a arrancar con el tema. He visto que hay algunos conectados, algunas personas que me conocen y que ya han estado, así que bueno, ya saben cómo arranco normalmente las charlas, ¿no? Los webinars. En este caso, la economía circular está muy de moda, súper de moda, digamos. Bueno, ahora hay una más de moda, pero bueno, antes que pasase todo esto, pues la economía circular estaba, la verdad, que entrando en muchas de las agendas políticas y empresariales, así que es una buena señal. Esto se debe a que eh, bueno, que desde el 2015 la economía circular se introdujo dentro de un paquete de medidas y a partir de entonces pues se ha tratado de incluir. Espera, perdonadme, es que voy a bajar un poco el sonido porque si no me gusta. Vale. Sí, entonces estaba diciendo que al final parece que la Unión Europea hizo la economía circular en el 2015, pero en realidad es una cosa que lleva ya bastante más tiempo y al final este enfoque lleva décadas en realidad cociéndose poco a poco. Digamos que yo creo que lo que ha generado este auge hoy en día es que, por un lado, no podemos esconder la cabeza en ningún sitio, ¿verdad? Es decir, nosotros al final podemos no creer o podemos disimular que no creemos en el cambio climático, pero el cambio climático nos va a buscar igual, ¿no? Entonces, yo creo que hay una convergencia histórica única en que la economía circular con mucha fuerza y es porque empezó a utilizar una jerga, una forma de expresarse muy parecida a los negocios y eso también contribuyó a su difusión, ¿no? Y también aquí pongo lo de los unicornios porque creo que es un poco para empezar una provocación con vosotros y es que la gente ha estado buscando, muchas empresas han estado buscando nuevas formas de nuevos unicornios, ¿no? Los unicornios son aquellas empresas o startups que están valoradas a más de 1.000 millones de euros y en este caso, pues un poco a raíz de lo que pasó con la economía colaborativa, parecía que la economía circular iba a nuestra caza de unicornios. En realidad se parece más a algo así, ¿no? Nosotros estamos como sociedad, como empresa, como empresas, como instituciones dentro de un viaje, ¿no? Que es un viaje en barco en realidad, el barco, el planeta en que estamos, ¿no? Y las olas a las cuales estamos enfrentando pues la verdad que están cada vez más fuertes, ¿no? La tormenta está cada vez más fuerte y todo esto se debe a que, por un lado, tenemos tecnología e información como nunca,
pero por el otro se nos han venido abajo muchas de las seguridades que teníamos, ¿no? Si hasta ahora estábamos en un barco, ahora que estamos en esta situación tan especial, creo que el barco o las olas se han hecho incluso más grandes, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos de vosotros estarán aquí con la idea de saber por dónde va a ir el barco y cómo podemos tratar de encontrar un camino, ¿no? De un camino que nos permita llegar, ¿no? A donde tenemos que llegar. Y entonces, al final, para empezar a hablar de economía circular, a mí me gusta soler preguntar qué significa economía, ¿no? Porque al final, si lo pensáis bien, nos enamoramos tanto de las palabras que a veces nos olvidamos para qué sirven. Al final, si lo pensáis bien, ¿para qué sirve la economía? Bueno, no puedo, me tengo que hacer unas preguntas retóricas, ¿vale? No puedo, no podemos interactuar como suelo hacer, así que me voy a autocontestar en muchas preguntas, ¿vale? Me perdonaréis por ello. Bueno, oikonomos, ¿no? Si la mayoría, imagino que ya lo conocéis, ¿no? Los términos griegos que suelen determinar lo que es o definir lo que es la economía, es las reglas que regulan la casa, ¿no? Y esto, entonces, parece que nos enamoramos tanto de la palabra de economía, del concepto de economía circular que olvidemos, que solemos olvidar cuál es el sentido de la economía. Y el sentido de la economía nos obliga a volver al principio. Nosotros, desde que éramos así de peludos, salimos de las cuevas y empezamos a ponernos erguidos. ¿Para qué razón? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, lo hicimos, entre otras cosas, que queríamos satisfacer las necesidades de la pirámide de necesidades, ¿no? Al final, nosotros, la idea es que la economía sirva para satisfacer las necesidades humanas teniendo en consideración unos recursos limitados. Porque si nosotros tuviéramos un planeta infinito, no tendría sentido estudiar la economía, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos a disposición si lo que necesitamos creciera tranquilamente en la naturaleza sin hacer nada, no haría falta alguien que estudie el cómo repartir lo que tenemos para que le sirva a todos, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque si no entendemos la pirámide de necesidades, nos cuesta entender muchas de las cosas que voy a decir a continuación, ¿vale? Entonces, si alguien no la conoce, pues podéis investigar por ahí. Ahora empiezan a haber nuevas versiones de esta matriz, de esta pirámide, pero la verdad que para mí me sirve mucho como hilo conductor porque todo lo que hacemos en realidad se mueve a partir de unos impulsos, a partir de unas necesidades que nosotros detectamos dentro de esta pirámide. ¿Qué quiero comentar sobre esto además? Bueno, que muchas de las necesidades, como veis en los escalones de abajo, son necesidades básicas a las cuales nosotros no nos podemos, no podemos evitar, ¿verdad? Son necesidades por las cuales no podemos hacer otra cosa, ¿verdad?, que satisfacerlas, pero las de arriba sí que son muy volubles y dependen mucho de la cultura donde estamos metidos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora no tenemos tiempo de entrar mucho en profundizar este tema, que nos podemos quedar con el concepto de que al final las necesidades de los escalones de abajo son fundamentales para garantizar una dignidad, una vida digna, ¿verdad? Es decir, soportar lo que es la vida humana, ¿no? Pero las de arriba son más efímeras, más intangibles y por lo tanto son bastante más modificables, ¿vale? De momento nos quedamos con esto. Seguimos. Al final, nosotros hemos tratado de satisfacer esta pirámide de necesidades desde el origen de los tiempos, porque cuando a veces hay una visión un poco cuántica de lo que hacíamos hace 100 años, o hace 500, o hace 1000, o hace 10.000, en realidad nosotros siempre estuvimos explotando el entorno de la manera que podíamos. Es verdad, sí que lo hacíamos de manera un poquito más artesanal, un poquito más controlada, o limitada, digamos, a nivel de escala, pero sí que lo estuvimos haciendo desde siempre, ¿vale? Y todo esto, al final, si lo pensáis bien, a nivel de evolución de la sociedad humana, nosotros hemos estado sedientos de recursos desde nuestro origen. Otra cosa es que, claro, con el desarrollo, con el aumento poblacional que ha habido en los últimos siglos, pues obviamente, y con las tecnologías que hemos tenido, pues hemos sido capaces de trastocar mucho más el entorno en que vivimos, ¿vale? Y todo esto al final es un recorrido histórico que nos ha incluso hecho de que nosotros, en vez de buscar los recursos que necesitábamos localmente donde estábamos, pues hemos empezado a echarnos a la mar y buscar estos recursos en otros lugares. Hasta que llegamos a un momento absolutamente importante y es
empezamos a tener por primera vez en nuestra historia, desde por lo menos la agricultura, algo de dinero en el bolsillo y tiempo libre. Y aquí nace el concepto de ocio, que está muy vinculado al concepto de consumismo, ¿vale? Al final nosotros, si tenemos tiempo libre y tenemos dinero, pues tenemos que emplearlo en algo. Hace 100 años la gente, a excepción de los reyes y pocos más, no tenían tiempo para irse ni a Londres de vacaciones, ni ir a hacer, a comprar ropa, ni hacer estas cosas, ¿vale? Todo esto al final nosotros hemos estado satisfaciendo las necesidades de esta manera. Nosotros hemos estado extrayendo los recursos que necesitábamos, los hemos estado transformando, manufacturando productos y comercializando servicios, los hemos estado consumiendo y los seguimos consumiendo a veces con dinámica un poco absurdas, ¿verdad? Al final, puede ser que es más barato comprar un producto que viene de la otra parte del mundo, ¿vale? Con respecto a algo que se produce localmente. Y esto por dinámicas que a veces se nos escapan de la cabeza porque no sabemos. Nuestra cabeza, Homo sapiens sapiens, no es capaz de procesar tanta información. Y finalmente, lo que hacemos es que desechamos estos productos que suelen pecar normalmente de una cierta obsolescencia programada, ¿no? Es decir, son productos que están diseñados para durar muy poco. Al final, si lo pensáis bien, nosotros hemos creado una economía muy eficiente, una economía profundamente deslocalizada, que ha hecho también, que ha generado una situación un poco extraña, y es que hemos empezado a romper incluso una regla que era fundamental, que era que la demanda que fuese abasteciendo, perdón, que la oferta estuviese abasteciendo la demanda. Y nosotros con la economía de escala lo que hemos hecho es que hemos buscado la optimización de los sistemas productivos y hemos roto esta regla básica. De hecho, mientras yo estoy hablando aquí, lo que está pasando es que hay cientos de botellas que se están embotellando y, por lo tanto, no estamos seguros si estas botellas que estamos embotellando alguien las va a comprar o no. Y esta es una primera provocación que os lanzo ahí. Nosotros hemos diseñado un modelo tan eficiente que todas nuestras tiendas están llenas de cosas, llenas de productos. Pero si este producto no se vende, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que hay que fortalecer ¿qué? La parte relacionada con las necesidades de las personas. Y aquí os lanzo una primera provocación, y es que la economía lineal es una fábrica de deseos insatisfechos. Nosotros tenemos un mundo construido sobre una pirámide inflada de necesidades, ¿vale? Ahora profundizaré un poquito más este tema. Al final todo esto nos lleva a las consecuencias ambientales que podemos ver. Basta, no digo ver los telediarios, porque ahora hoy en día están hablando de otras cosas, pero basta que hayáis visto lo que ha pasado en muchos lugares del mundo, mismo aquí en España, que se está tropicalizando de alguna manera el clima y que está habiendo unas consecuencias dramáticas, ¿no? Entonces, al final os hablo un poco de un detalle de esto, ¿no? Entre los grandes problemas que tenemos ambientales, pues uno de ellos es la pérdida de ecoservicio. Y aquí os pongo un ejemplo. La pérdida de ecoservicio es que si nosotros, por ejemplo, no tenemos 128.000 euros para proteger a los murciélagos, con un convenio medioambiental, por ejemplo, las consecuencias para la sociedad y para la industria sería que tenemos que gastarnos 900 millones de euros en insecticidas. Hubo alguien que últimamente me dijo, bueno, pero los murciélagos traen el COVID. Bueno, los pobres murciélagos no son tampoco los culpables, ¿vale? Al final, en sí, los murciélagos es que, como ellos se alimentan de insectos, lo que hacemos es que podemos ahorrar mucho en lo que son los costes de insecticidas. Y aquí también os lanzo otra provocación, y es, claro, estos son los costes directos, pero los costes en sanidad de los insecticidas, pues eso no está contabilizado, ¿vale? Bien. Otro ámbito es los costes económicos que tiene todo esto. Al final, ahora, si pudiéramos interactuar, pues os preguntaría uno a uno los nombres de los elementos de la tabla periódica, pero bueno, os salváis de ello, ¿vale? Así que no os voy a investigar nada. En este caso, por ejemplo, hay elementos como el SB, que es un falso amigo, ¿verdad? No es SB nada, es antimonio. En este caso, el antimonio, hay estimaciones del Departamento de Recursos de Estados Unidos, publica un informe cada año y dice que nos quedan 10 años de antimonio. Y si vemos qué hacemos con el antimonio, vemos que entre el 1 y el 10% es la parte que se recicla, el resto se pierde. Entonces, ¿dónde está? Bueno, no sabemos, están en el mar, lo desayunamos por la mañana, no se sabe exactamente dónde termina todo las 140.000 toneladas de antimonio que nosotros generamos cada año, ¿vale? Que procesamos cada año para nuestra necesidad, ¿vale?
Entonces os pregunto, me autopregunto de manera retórica, ¿cuántos elementos de la tabla periódica tiene un móvil? Bueno, os dejo 2 segundos para que lo penséis. Algunos de vosotros estarán siendo optimistas y dirán, bueno, 10, 20. Bueno, son 75 elementos de la tabla periódica, ¿vale? Seguimos. Si os acordáis, este teléfono es un mítico, ¿no? El mítico Nokia. Este teléfono, por ejemplo, que Nokia, descansa en paz, tiene aquí una incidencia del coste de fabricación de un 44%. Es decir, para fabricar ese móvil, la empresa que lo fabrica podría o habría podido, porque ahora obviamente esos móviles ya no hay muchos, pero deberíamos ir a la columna de smartphone, pero bueno, hemos podido recuperar hasta un 44% del coste. Significa que la parte de valor, la parte que nosotros estamos desechando y tirando directamente a la basura porque no sabemos ese teléfono donde termina, es muy grande, ¿vale? Y además, si lo vemos en perspectiva futura, nos damos cuenta de que el crecimiento demográfico va a generar una fuerte presión sobre los recursos porque, claro, no solo vamos a ser muchos, sino que vamos a vivir en entornos mucho más vulnerables. Esta es una foto que saqué en el Cairo, en la ciudad del reciclaje del Cairo, hace como 10 años, ¿vale? Y aquí, claro, viven 60.000 personas y viven en condiciones infrahumanas casi, ¿no? Y ellos son los que reciclan los residuos. Pero lo que estamos normalmente considerando es que, claro, nosotros viviendo en las ciudades somos mucho más vulnerables porque no tenemos medios de producción cercanos. Y esta es otra foto de los consumidores de clase media que están emergiendo. Esto es una foto que saqué en Vietnam hace 2 meses, ¿vale? 3 meses. Y estos son lo que llamamos consumidores de clase media, es decir, es una sociedad emergente que quiere vivir como hemos estado viviendo nosotros hasta ahora. Y aquí todo esto se repercute en que en los próximos 10 años habrá que encontrar formas de abastecer una demanda que aumenta de energía, agua y alimentos de hasta un 50%. Entonces, cuando se hablaba de las ciudades, nosotros siempre pensábamos ciudades así, ¿no? Tipo Sensación de Vivir o Beverly Hills, cuando en realidad tenemos ciudades que se parecen más a esto, ¿vale? Y aquí entra un tema importante ahí y es, la economía circular que nosotros queremos aplicar es igual en todos los sitios. Bueno, yo aquí esto lo he dividido en 3 niveles, ¿vale? Estos son datos reales. Aquí tenemos el nivel Marie Kondo. ¿Conocéis a Marie Kondo? Es mítica, es una chica japonesa, algún día la tenemos que traer a un webinar, que ella es una consultora de minimalismo, ¿vale? Entonces ella va a tu casa y te pregunta si necesita eso que tiene en mano y si no te lo tira, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos el nivel Marie Kondo, son un 20% de la población mundial que tiene demasiadas cosas en sus casas y se aburre de comprar cosas y necesita que una consultora japonesa vaya a su casa a librarle de todo lo cacharro que tiene. Y luego hay un 80% de la población que un 40% aproximadamente es clase media, que empieza a tener la moto, el coche, un jardín, empieza a tener ir de viaje. Y luego tenemos una último 40% que tiene que ver con la supervivencia. Esta es una foto que saqué en Marruecos, ¿vale? De una niña que vivía en una aldea por ahí. Y esta gente no tenía ni baño, ¿no? Es decir, ni agua potable. Entonces, estamos hablando de ¿qué economía circular estamos hablando? ¿De qué mundo estamos hablando? Porque, como podéis imaginar, los 3 enfoques son drásticamente diferentes. En el primer mundo tenemos que disminuir drásticamente el consumo, ¿vale? Y desmaterializarlo dramáticamente. Mientras en el resto del mundo tenemos que conseguir que estas personas, que son muchísimas, puedan vivir con dignidad, pero dentro de unos límites planetarios que son los que nosotros nos superamos desde el primer mundo de 3 o 4 veces, ¿verdad? Nosotros en el primer mundo tenemos huellas ecológicas que son comparables con tener que necesitar 3, 4 planetas, ¿no? Mientras estos otros niveles pues están menos de 1, ¿no? O a 1 y algo, ¿vale? Entonces, al final, podéis imaginar que todo esto nos lleva a una serie de costes, ¿no? y de riesgos relacionados con la energía, el agua y los recursos. Estamos hablando ya de los próximos pocos años, ¿vale? Al final no es necesario ser economista, no sé si hay algún economista en sala que nos ayude. Bueno, no es necesario, gracias, ya habéis hecho suficiente,
es broma. En este caso, no es necesario tener un economista para entender que si sube la demanda de recursos porque somos cada vez más personas y baja su disponibilidad porque los perdemos y no sabemos dónde los tiramos o porque simplemente destruimos los ecosistemas naturales, es obvio que muchos de los recursos que estamos utilizando hoy en día se van a encarecer muchísimo. Y esto, entre otras cosas, pues puede generar muchos de los problemas que ahora voy a intentar también hablar más adelante ya desde una perspectiva de salud. Entonces os pregunto, ¿podemos aprender a copiar o copiar de alguien que lo haya estado haciendo un poco mejor? Bueno, en este caso, y ya entramos un poco en el tema, es que nosotros tenemos que mirar alrededor y dejar de considerar la naturaleza, o los seres vivos, el entorno natural, dejar de verlo como una vaca lechera, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, explotarlo lo máximo que podemos, para empezar a aprender de ello de manera mucho más humilde. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos que nos ayuden un poco a entender cuál es el paradigma que está a la base de la economía circular. Porque os recuerdo que la economía circular no la inventó la Unión Europea hace 5 años, sino que es una corriente de pensamiento que se basa en la naturaleza y cómo funcionan los sistemas naturales. Entonces os pongo unos cuantos ejemplos. En este caso, queremos copiar el funcionamiento de la piel del tiburón, es decir, diseñar productos que copian las defensas que tiene el tiburón con respecto a las bacterias que se depositan en su piel. Y de hecho hay una empresa americana que desarrolla pegatinas donde no son necesarios químicos, sino que la forma que tiene el recubrimiento superficial de la pegatina ya hace que no haya colonización bacteriana, que hoy en día vendría de perlas, ¿verdad? Esta gente pues habrá dado el pelotazo 4.0 porque obviamente con toda la situación en que vivimos, tener una solución como esta es muy interesante desde una perspectiva de lugares públicos, ¿no? Hospitales, metros, etcétera. Aquí estamos hablando de salvar vidas, ¿vale? Luego, podemos copiar, por ejemplo, el martín pescador y su forma de meterse desde el aire volando al agua para pescar, para copiar el pico de un tren de alta velocidad, o podemos copiar la forma la tecnología que tienen los exoesqueletos de animales desérticos como este, que es un escarabajo de Namibia, para aprovechar de sus tecnologías y que tiene un sistema de condensación acelerada, ¿no? Es capaz de capturar la humedad del aire, ¿vale? Y hay gente que está haciendo ya redes para capturar agua en los Andes, por ejemplo. Luego, aquí hay otro ejemplo de maravilla tecnológica, aquí son los mejillones, que son capaces de filtrar el agua, tienen sistema es un material cerámico que se construye a temperatura marina, ¿vale? Temperatura de agua marina, no necesita combustibles fósiles, no necesitas canteras, no necesitas transportar material, sino que directamente tienen su ADN cómo hacer las cosas. Y aquí incluso tiene un sistema de pegamento reversible, que es un pegamento que adhiere a las rocas que están mojadas en el mar. Es decir, que nosotros estamos empezando ahora a copiar este tipo de maravillas tecnológicas y de hecho hay gente que está haciendo sistemas como este donde los tejidos están cosidos con un sistema responsivo a las microondas donde nosotros podemos separar rápidamente las etiquetas, por ejemplo, podemos separar rápidamente las diferentes piezas. Entonces vosotros diréis, vale, pero ¿esto en qué me aporta? Bueno, me aporta que si yo pretendo hacer una economía circular, pero mi producto no está diseñado para ello, lo que hago es hacer una chapuza. Una chapuza para aquellos que es una palabra un poco quizás muy española, es una cosa mal hecha, ¿vale? Es una cosa mal hecha y es una cosa que es una economía circular muy vulgar. Luego volveré sobre este tema, ¿vale? Bien. También podemos aprender no solo en procesos y en formas y en funciones, mucho de la naturaleza, sino que podemos incluso copiar sistemas bioinspirados de organización sociales. Es decir, los pingüinos, por ejemplo, tienen un sistema social de protección donde los pingüinos van rotándose, ¿no?, dentro de lo que es una colonia para evitar que los que están expuestos al viento, veis en la parte esta que veis aquí azul, ¿verdad?, que es el viento frío, pues en este caso los pingüinos son capaces de regularse socialmente para que los que estén dentro compartan su sitio dentro, que está más al calorcito, con los que están expuestos. Entonces yo os invitaría a poner ahí unos humanos a ver qué pasa.
¿vale? Y esto lo podemos aplicar lo podemos aprender desde las hormigas, las termitas, los delfines. Hay un montón de sistemas sociales complejos que nosotros podemos replantear nuestras empresas para que fueran capaces de parecerse mucho más a lo que veis en esta imagen, que es una pradera muy biodiversa, donde viene una plaga y de repente la plaga elimina dos elementos, pero el resto sigue y vuelve a darle vida otra vez a los elementos que se perdieron, mientras hoy en día tenemos la cultura del monocultivo, y este monocultivo lo tenemos desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva muy de verticalización empresarial, por ejemplo, o tenemos desde la perspectiva de talentos, ¿no? Dentro de las empresas deberíamos buscar no solo una diversificación de productos y de mercados, etcétera, sino también de talentos, que hoy en día son cada día más necesarios. Y al final, también lo que se puede estudiar en la naturaleza son todos los sistemas en que, por ejemplo, se distribuyen las neuronas o las células, por ejemplo, o las raíces, en este caso, de los bosques, ¿no? Hay un mundo que podemos empezar a abrir y estudiar, pero está claro que cada vez que nosotros destruimos o llevamos a la extinción una especie, pues perdemos una biblioteca entera de aprendizajes que podemos aplicar a nuestros negocios para hacerlos mucho más resilientes. Entonces vamos a ver, entre los principios bioinspirados, tenemos, hay varios, pero claro, ahora mismo yo no tenía tiempo de entrar mucho en ellos, así que he ido directamente al grano, que es, en la naturaleza podemos aprender que todo lo que es residuo de un organismo es nutriente de otro. Este es un mantra que se ha hecho muy popular. Esto salió de también un libro desde hace unos años que se llamaba Waste Equal Food, ¿no? El mantra que se decía ya en este libro. Y entonces todo el mundo está yendo por ahí diciendo que, bueno, que todo lo que es residuo es nutriente. En realidad, si nosotros definimos residuo y definimos nutriente, nos damos cuenta que es muy probable que hoy en día todo lo que nosotros consideramos residuo en realidad es simplemente un nutriente que está en un sitio equivocado, en el momento equivocado, en una composición equivocada o en una cantidad equivocada. Entonces, para poder validar esta ecuación, nosotros necesitamos urgentemente crear sistemas socioeconómicos industriales que sean capaces de poner las cosas en su sitio, tipo el cubo de Rubik, ¿no? Ahí, de Rubik, ¿no? Al final es un poco eso. Nosotros tenemos una cosa que está descolocada y necesitamos encontrar dónde estarían los colores correctos, ¿vale? Y todo esto entonces, desde una perspectiva de residuo que se convierte en nutriente, tiene dos ámbitos. Uno es el ámbito biológico, que es el de la naturaleza que conocemos, es decir, un packaging. Y este packaging es compatible y nutre el entorno donde lo vamos a perder. Por ejemplo, un packaging que se pierda en el mar. Entonces, en este caso es parte de un metabolismo biológico y es positivo para el entorno. Pero por el otro lado tenemos el metabolismo técnico, que son todos aquellos materiales y compuestos químicos que no son compatibles con el entorno natural y que se tienen que apartar. Es decir, son dos mundos paralelos que nunca tienen que entrar en contacto. ¿Y sabéis lo que hacemos nosotros normalmente? Bueno, la mayoría de los productos que que tenéis enfrente ahora mismo, desde el sofá de vuestra casa hasta la zapatilla, hasta el coche, en la mayoría de los casos son mezcla de estos dos metabolismos, ¿vale? Y son mezclas porque a veces el coste de separar uno del otro es muy elevado y por lo tanto terminan en vertedero, ¿vale? Y os pongo dos ejemplos. Uno es el ejemplo del poliestireno expandido, que es un plástico que tiene muchos problemas porque es muy ligero, tiene un poder calorífico muy alto, es muy, es muy fácil romper en esas bolitas blancas que conocéis. Y todas estas cuestiones hacen que, muy barato también, todo esto hace que el poliestireno expandido sea uno de los plásticos más problemáticos porque además no se puede ni siquiera comprimir, ¿no? Porque cuesta mucho comprimirlo porque está expandido. Entonces, una solución para evitar el uso o para sustituir el uso del poliestireno expandido y entonces evitar la contaminación del poliestireno expandido en el mar o donde sea. En este caso tenemos un packaging que está hecho de hongos que tiene las mismas propiedades físico-químicas, bueno, más físicas más bien, a nivel de protección acústica y de los golpes, ¿vale? Que el poliestireno expandido, pero está hecho de hongos que vienen de haber contaminado unos residuos agrícolas con una espora de hongo y esta espora de hongo va creciendo en un molde y luego se cocina.
Esta es una solución de usar y tirar. Es decir, yo sustituyo el poliestireno, pertenece al metabolismo técnico, con uno que pertenezca al metabolismo biológico. Y segundo, tengo una segunda opción, porque la economía nos brinda varias oportunidades. Y esta es la segunda, y es, puedo hacer o puedo buscar mantener el poliestireno expandido, pero necesito una maquinaria que a través de la pirólisis sea capaz de depolimerizarme el polímero. Entonces, yo de los polímeros tengo los monómeros, es decir, son unas moléculas que yo rompo sus relaciones, ¿vale? Y obtengo la materia prima de vuelta. Entonces, como habéis visto en este ejemplo, tenemos que el mismo problema ambiental se puede solucionar desde dos formas diferentes. La una podría ser una forma de usar y tirar, porque el producto lo mandamos a China, desde aquí. Y la segunda sería un sistema mucho más cerrado, con una cadena de suministro muy corta, por ejemplo, en un puerto, ¿no? Donde hay muchas cajas que se utilizan. En este caso se podrían reaprovechar directamente en ese lugar, obteniendo materia prima de nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a ver entonces cómo llegamos a ello. La cosa más importante es, tenemos que empezar a diseñar las cosas de manera diferente. Esto es una crítica constructiva, espero, no lo tomáis a mal, pero el ecodiseño o el diseño circular sería un poco el nombre molón, el nombre chévere, guay de ahora, pero en realidad sería ecodiseño de toda la vida, es decir, desde hace décadas. La cuestión es que todo el mundo se ha ahora emocionado con la economía circular, y todo el mundo quiere las ventajas de la economía circular, pero nadie está dispuesto a pagar los platos rotos, que es ecodiseñar y diseñar de manera diferente. Si yo no diseño una camiseta, una zapatilla o un coche con ciertos criterios, la economía circular que obtendré es muy vulgar y muy bárbara, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día se podría llamar la síndrome de la trituración. Es decir, yo tengo un ordenador y sabéis que hoy en día se está empezando a hacer cosas, pero hasta ahora lo que se hacía era que cuando yo tengo un cacharro electrónico, lo que hago es que lo trituro y saco como puedo las cosas. Y esto no es economía circular. Esto es como entrar en una tienda de cristalería con un elefante. Es hacerlo de manera muy bestia, y no sería el caso de hacerlo, ¿vale? Sino que a través de un diseño podríamos aprovechar muchísimo más los recursos que tenemos. Y aquí os pongo algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, es una cerveza que se obtiene a partir de pan blanco, pan molde, ¿vale? Viejo, es decir, es un pan que ya no se podía servir y se utiliza como materia prima en sustitución de la cebada y de otros cereales, ¿no? Este es otro ejemplo, me parece uno de los más interesantes. Es un sistema de paneles que están basados en un compuesto celulósico, ¿vale? Que están pegados con un pegamento reversible. Entonces, ambos materiales tienen una capacidad de ser recirculados, como veis en esta imagen. Es decir, tenemos los dos materiales que se pueden separar en una manera muy fácil, y esto hace que, si yo puedo separar rápidamente los elementos, es mucho más probable que mi economía circular sea mucho más valiosa, ¿no? Que sea mucho mejor y mucho más rentable también, ¿vale? Esto es otro ejemplo. Nosotros podemos diseñar, y esto sería un poco el sueño y la utopía de diseñar nuevas ciudades o nuevos ámbitos habitacionales y de viviendas, donde podemos que los residuos de unos se conviertan en los nutrientes de otros. Y esto es un ejemplo que es real, es un ejemplo del norte de Ámsterdam, ¿vale? Donde se han puesto en contacto, en comunicación, un Fab Lab, una especie de unas oficinas, unos talleres, unas viviendas y una cafetería, ¿vale? Todo esto abastece a un invernadero a través de una serie de maquinarias que transforman los residuos de cada uno de ellos en nutriente para el invernadero acuapónico. Bien, luego, el uso eficiente de recursos, eficiente y compartido de los recursos. Aquí tenemos todo el auge hoy en día de la economía colaborativa, perdonadme, de la economía, yo la llamaría de la eficiencia, porque yo tengo un bien infrautilizado y te lo presto y tú me pagas. Esto es de eficiencia más que colaborar, pero bueno, la colaboración depende de la intención más bien. Pero bueno, esto, la verdad que la tecnología de geoposicionamiento, la sensorización, todo esto está ayudando muchísimo a que nosotros podamos necesitar menos objetos físicos, desmaterializar nuestro entorno y aprovechar de servicios como este, ¿vale? O hay gente que también está
está recogiendo materiales y están fabricando, en este caso es una empresa de Aragón, que está fabricando un plástico que es más resistente que el ABS, ¿no? Escogiendo lo que se descarta normalmente del proceso de las lechugas o de los tomates. Y también otro tema interesante relacionado con la eficiencia de los materiales, incluso con la tecnología, son los pasaportes materiales. Este se está aplicando mucho en el tema de la edificación, ¿vale? Porque hoy en día podemos producir edificios directamente de manera paramétrica, ¿no? Lo podemos medir al milímetro prácticamente todos los recursos que tiene y por lo tanto podemos crear un pasaporte de materiales. Producción y consumo a kilómetro casi cero. En este caso tenemos la cuarta industrial está permitiendo que nosotros podamos deslocalizar y descentralizar y volver a que sea bajo demanda todo lo que nosotros y esto, las personas que esté un poco escéptica con esto, pensad en lo que ha pasado con Internet y ¿os acordáis de las primeras conexiones de Internet? Esa que hacía esa que hacía ruido ese, un ordenador en WordPress. ¿Qué es lo que hicimos? Empoderamos a las personas para que fueran productores de cosas, de contenidos. Cuando dentro de 5 o 10 años tengamos gente que en sus casas puede empezar a manejar biotecnologías, hacer crecer cosas, fabricar, imprimir cosas, es que los negocios se tienen que ir adaptando a esto, tienen que empezar a ver cuál es su función dentro de la sociedad. Porque si yo soy una empresa que hace zapatillas en China y de repente tengo gente que está fabricando sus propias zapatillas donde las necesita y si las necesita, podéis entender bien que los modelos de negocio tienen que cambiar, la forma en que yo genero valor tiene que cambiar. Se tiene que hacer mucho más flexible, mucho más responsiva a lo que son las necesidades actuales. Y aquí ya hay tecnologías como esta que se llama Carbon 3D, ¿vale? Que permite la fabricación a velocidad prácticamente industrial de piezas impresas, ¿no? Esta es una impresión en resina, la verdad que es súper interesante. O, por ejemplo, gente que está acoplando el tema de modernidad con tradición. Esos son unos containers llave en mano que te producen 900 cabezas de lechuga a la semana y los agricultores están siendo capaces de diversificar su negocio. Ellos venden los productos ecológicos por un lado, pero por el otro tiene un modulito como esto que les genera ingresos mensuales. Luego, el diseño en abierto, esto también lo hemos visto ahora con la crisis, el tema de las mascarillas, el tema de los ventiladores, de los respiradores, etcétera, de los hackeos que se están haciendo, esto también de cara al futuro, esto va a tener tiene que tener más relevancia, porque nosotros necesitamos, hay cosas sobre las cuales no podemos especular, ¿vale? Los ventiladores hoy en día, los ventiladores que cuestan 15.000 euros, y hay gente que está haciendo en su casa prototipo a 100 euros que son de andar por casa, sí. Sí, pero entre 15.000 y 100 hay un abismo. Entonces, hay que, de alguna manera, la economía circular, si nosotros escondemos lo que hay dentro de los productos, es muy difícil hacerla. De hecho, el mayor problema que hay hoy en día con la economía circular de los plásticos es que no sabemos exactamente qué plástico hay dentro de los juguetes y demás productos. Entonces, es muy importante empezar a tener una cierta transparencia en estos temas y también fomentar una durabilidad. Pero claro, ¿qué pasa con la reparabilidad y la durabilidad? Bueno, pasa que la gente, obviamente, pues empieza a sufrir porque hasta ahora la durabilidad y la reparabilidad han sido valores que han ido a menos porque convenía socialmente y económicamente que la gente fuese a la tienda a comprarse otro producto. Y esto no es que lo diga yo porque me lo estoy inventando, sino que hay estudios y libros que hablan de la reducción que ha habido en muchos productos de la vida útil, ¿no? Hay productos electrónicos, por ejemplo, hay un libro que se llama Product That Last de un autor holandés que ha estado analizando durante 10 años cuál ha sido la disminución de la vida útil de los productos. Alguno de vosotros me puede decir, claro, pero es que son más eficientes. Sí, es verdad, pero la cantidad de producto que tenemos es 4 veces mayores en nuestras casas. Entonces, la cuestión es que si la vida se hace más corta y se hace más barato los productos y estamos llenos de productos, al final son todos productos que duran cada vez menos, ¿no? Entonces hay que hacer una reflexión importante en este sentido. Y aquí viene nuestro amigo, que es el CEO de una empresa que se llama Patadas Voladoras, ¿vale? Y él hace unos productos maravillosos, unos productos ecológicos, son unas muletas, ¿vale? Que están hechas de bambú, etcétera. Y en este caso,
pues este señor, ahora me gustaría jugar con vosotros, pero bueno, me lo voy a auto hacer, ¿vale? Y es, en este caso, el producto es un producto que podría ser ecodiseñado, podría ser circular, pero tiene un problema de fondo, que es que vive con la síndrome de la muleta. Es decir, este señor, es una provocación, ¿eh? No le mandéis el currículum, es una provocación. Y este señor prospera en realidad con los tobillos, distorsionados de las personas. Y esto es una medio broma, pero en realidad es así. Nosotros tenemos unos sistemas donde se prospera un poco con los problemas ajenos. Y si no hay estos problemas, pues mejor generarlos. Entonces, ¿qué solución podemos encontrar? Esto es un conflicto de interés. Yo os digo esta cosa que parece que estoy en broma, pero en realidad estoy intentando meter el dedo un poco en la llaga. Hay que empezar a empezar a decir las cosas como son. Entonces, hasta ahora ha habido mucha especulación en muchos productos, ¿no? De que, claro, es que son productos que crean dependencia o que tienen otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, claro, si yo soluciono el problema, ya no te vendo el producto. Entonces, en este caso, ¿cómo lo solucionamos? A mí me fascina mucho, me siempre ha fascinado mucho la economía circular porque intenta dar una solución también a este dilema, que es un dilema muy profundo y es cómo garantizamos la ética de las empresas cuando las empresas tienen que generar ingresos y tienen que prosperar y tienen que... Entonces, una de las soluciones es que tenemos que cambiar la forma en que las empresas monetizan dinero, es decir, que monetizan el valor que generan. Y uno de los ejemplos es pasar de producto a servicio. Esto es uno de los mantras también que se ha escuchado mucho en la economía circular y es que yo dejo de vender, como en este caso, redes de pesca, sino que vendo servicios de pescado. Es decir, yo recojo la red de pesca que se rompe en el puerto y gracias a una tecnología de depolimerización parecida a la de poliestireno, lo que hago es que te puedo dar una red de pesca, enseguida te la doy, otra, y tú me pagas por el servicio que ofreces. Esto, desde una perspectiva business to business, siempre ha sido bastante difuso, ¿no? Pero hoy en día, desde una perspectiva de consumidor, está entrando también con mucha fuerza y es que yo dejo de vender el producto que está sometido a obsolescencia programada y empiezo a ofrecerte el servicio que ese producto me da. Y esto es interesante porque me permite evitar de tener el conflicto de interés de que el producto tiene que durar poco, ¿vale? Entonces, hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, Interface, que es cliente de Econil, esta empresa que acabamos de ver, ellos lo que han hecho ha sido empezar a mantener la propiedad de las moquetas que instalan en los aeropuertos o en los hoteles, de manera que ellos ofrecen, en vez que la moqueta, ofrecen servicios de cobertura de superficies por metro cuadrados mensual. Entonces, en este caso, en vez de vender el producto y luego que el producto se convierte en un problema para el usuario, para el aeropuerto, por ejemplo, en este caso, la empresa mantiene la propiedad y por lo tanto puede hacer el mantenimiento, puede hacer una fidelización diferente cliente, etcétera, ¿vale? Y además tiene ahí un capital de material que dentro de un paradigma futuro de escasez y de guerra geopolítica para los recursos es muy interesante. De hecho, yo hablé con ellos, hablé con los de Conil y me decían que, claro, ellos adoptaron este tipo de ideas porque habían estimado que para el 2030 había un aumento de demanda de nylon de un 30%. Entonces ellos dicen, si yo no domino mi cadena de suministro, ¿cómo voy a poder prosperar en futuro si no tengo mayor control de mi cadena de suministro? Y por lo tanto, este tipo de servitizaciones son muy interesantes y hay muchas formas. Hay gente que, como en este caso, es un proyecto francés que te mandan la cajita con productos de los niños los primeros 6 meses, haces una especie de suscripción a Netflix y el mes quinto te llega otra cajita con el resto de la ropa, entonces tú le devuelves la ropa anterior. Y esto ellos lo comparten con 7 familias diferentes. Entonces veis como un producto de calidad, un producto ecológico, un producto sin tóxicos que nosotros le damos a nuestros niños, que vestimos a nuestros niños, se lo podemos dar a otras 6 familias antes de que el producto se haga inservible. Y esto es un ejemplo de economía circular. Bien, entonces ya vamos hacia el cierre. Entonces me gustaría terminar esto con unas oportunidades. Creo que aquí he identificado 6 oportunidades. Hay bastante más, pero bueno, como no quería hacer muy pesado esto, lo dejé así un poco, puse unas principales. Uno es todo el sector
agrofood y agrotech, que ya vimos, hubo un webinar sobre esto recientemente que estaba muy interesante, de cómo desde una perspectiva tecnológica se puede cambiar la cadena de suministro del sector agroalimentario y desde una perspectiva también de recuperar muchísimos materiales, muchísima materia prima que actualmente se está desperdiciando. De hecho, yo tenía estábamos acompañando a un cliente que estaba tirando una tonelada de alimentos al día, ¿vale? Una tonelada de fruta y verdura al día porque no cumplía con el calibre de no sé qué, porque el color no era el Pantone correcto, etcétera, que son cosas que hace que a primeros de los 2000, al final de los 90, a lo mejor no podíamos aceptar, pero hoy en día, sabiendo lo que sabemos, pues ya no. Entonces tenemos que un poco también cambiar nuestra forma de generar valor para el usuario. Luego, el tema del diseño, el ecodiseño, hay un mundo por hacer, hay regiones y entornos donde el ecodiseño se están promoviendo mucho, ¿vale? En España, concretamente, el País Vasco, Cataluña, es donde más se trabaja este tipo de temas, pero no solo, hay muchas más. Pero bueno, son escuelas, la verdad. Luego, el tema de los residuos que se están generando en grandes cantidades, pues en los neumáticos, etcétera, el problema es tan grande que tenemos que buscar soluciones contundentes. El tema del agua, el oro del siglo XXI, que todavía lo damos por sentado. De hecho, estamos ahora en esta situación de encierro y nos quejamos que no podemos salir a la calle, pero por lo menos tenemos agua en los grifos y esto a mí ya me parece un lujo enorme, ¿verdad? Pensemos a quienes no la tienen. Luego, el tema de los transportes, movilidad. En este sentido, la movilidad desde la perspectiva de países emergentes es absolutamente está actualmente en una situación de desastre total. Las ciudades, si habéis tenido la oportunidad de viajar, viajar últimamente no, antes del bloqueo, habéis estado en países emergentes en Latinoamérica o en África o en Asia, sabéis de lo que hablo, es decir, del colapso total de esos lugares que tardas 3 horas para hacer 5 kilómetros, es decir, cosas absurdas. Y ahí hay una oportunidad brutal para todo lo que es la circularización de los sistemas de transporte, los vehículos, los patinetes, hay un montón de cosas. Y luego el tema del consumo, ¿no? De los productos de consumo, veis la última franja, ¿no? De cambiar un poco los hábitos y este tipo de cosas, porque también la economía circular se basa en esto. Y hay mucha cultura que tenemos que crear. Todo esto, también para aquellos que quieran investigar un poquito más, sabéis que ahora se aprobó, antes de todo este tsunami, se propuso avanzar con el tema del Green Deal. Yo estoy viendo señales positivas de que parece que estamos todos convencidos de que hay que seguir con el mismo camino, así que esperemos que no solo nosotros que estamos en el sector, sino que también los políticos y los gobiernos pues sigan manteniendo un poco sus promesas, ¿no? Y ahí, si veis, hay una apuesta bastante importante para el ecodiseño, para el tema de energía, para el tema del agua, de los alimentos, así que de la construcción. Hay varios sectores que os invito a echar un vistazo. Al final, como estaba hablando el otro día en un webinar, creo que estamos en una situación de magmática, yo le llamaría, ¿no? Venimos de una erupción volcánica y ahora el magma se está dispersando y se está enfriando. Y entonces la forma que ocupará ese magma, una vez que esté frío, dependerá mucho de lo que nos esperará en los próximos años. Entonces es muy importante que este magma lo moldeemos mientras está en caliente para empezar a encaminarlo hacia lo que nosotros queremos, ¿vale? Y al final me gustaría ir cerrando con esto, y es que al final la economía circular, este sistema bioinspirado, que no es gestión de residuos, sino que es un sistema mucho más ambicioso, mucho más radical, ¿vale? Eso es importante decirlo. Tiene que ver con un cambio relacional que nosotros tenemos con el entorno. Tenemos que dejar de pensar que el planeta es infinito y que podemos usarlo a nuestro antojo, porque no es así. Y los efectos ya los estamos viendo. Lo único que quizás no los vemos siempre porque nosotros estamos en un entorno privilegiado, pero hay gente que lo está viviendo y que no puede cultivar su huerta porque está contaminada, ¿vale? Con los químicos que son necesarios para hacer las tonterías que nos compramos nosotros para que luego venga nuestra amiga japonesa a quitárnosla, ¿verdad? También entre nosotros, es un cambio relacional. Yo creo que este paréntesis está siendo, y espero, un fuerte aprendizaje para entender lo que son las cosas importantes de la vida y que se le empiece a dar
a la economía reproductiva, que es la economía de los cuidados, a la economía es que hasta ahora el embarazo es un coste para la economía y no puede ser eso. El cuidar a los mayores es un coste y no puede ser eso. Entonces nosotros necesitamos poner en valor las cosas que de verdad son importantes en la vida, que son las personas y la salud de las personas, ¿no? Entonces, y esto yo os lanzo ahí un dardo y el dardo es, ¿qué haríamos si nosotros estuviéramos más felices con nosotros mismos? Y esto yo no me quiero poner demasiado filosófico, espiritual a estas horas de la tarde, pero si hemos dicho que la economía lineal es una fábrica de deseos insatisfechos, porque nos bombardea todo el día que tenemos que comprar cosas, cosas y cosas, y luego seguimos de miserables iguales, yo os pregunto, entonces, ¿y si nosotros pudiéramos ser felices con mucho menos y pudiéramos sentirnos satisfechos con mucho menos? ¿Qué pasaría? Y esto quizás estamos molestando a a los budistas o a quién sabe qué corrientes, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que aprender mucho de ahí. Entonces, si nosotros pudiéramos cambiar nuestra relación con nuestras necesidades, que es un poco, se conecta con lo que empecé a decir de la pirámide, yo creo que podríamos acercarnos a una economía circular de verdad. Porque si no embebemos dentro de la economía circular unos valores humanos, unos valores humanos buenos, va a ser una economía más eficiente sin más. Y eso no nos lo podemos permitir, ¿vale? Así que al final, si lo pensáis, tenemos que actuar como en vuestros entornos, como las empresas que sois o los consultores que seáis, ¿no? O profesionales o estudiantes, somos una especie de acupuntores. Tenemos que encontrar esos puntos, ¿no? Esos leverage points, como se dice en inglés, esos puntos de acupuntura que permitan eliminar las dolencias, ¿no? Que permitan descargar la tensión, ¿no? Y esto nos obliga a unas pocas cosas. Uno, decisiones valientes, incómodas, y esto sé que cuesta, sobre todo si uno tiene responsabilidades, si tenéis gente a cargo, etcétera, pero hay que tomar decisiones valientes, porque no hay tiempo, ¿vale? Hay que colaborar, la economía circular no se hace a solas, en la naturaleza incluso los árboles colaboran entre sí y se comparten las cosas en las raíces, ¿vale? Y también desde una perspectiva práctica ir pasito a pasito o piloto a piloto, que es lo que están haciendo muchas empresas, y es empezar a cuestionar su misión, su visión, su razón de existir, y todo esto también a partir de implementar pilotos que empiece a testear un poco la situación, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, veo que hemos llegado bastante bien de tiempo, bueno, más o menos, y nada, entonces os pregunto, ¿qué hacemos? ¿Nos embarcamos? Bueno, espero que sí, que estéis ahí, que no os hayáis dormido demasiado. Y os dejo con esta frase que es que si no tenemos el valor de dejar lo que conocemos durante un tiempo, si no dejamos el puerto ese seguro que conocemos durante un tiempo, nunca encontraremos algo nuevo, ¿no? Y a mí es una frase que siempre los que han estado en otras charlas saben que siempre la pongo, y es para mí, hay que recordárnosla todos los días, ¿no? En el miedo y la incertidumbre de no saber dónde vamos, pues ahora es el momento de atrevernos, ¿no? Y con esto, muchísimas gracias y voy a quitar la pantalla. Vale, voy a ver si me veis. Voy a volver a poner esto. Vale. Vale. Beatriz, voy contestando yo he visto que hay una pregunta de alguien. ¿Contesto yo? Sí, ¿O hay una ya selección de preguntas? todo para ti. Vale. Sí, mira, hay una pregunta. ¿Qué pasa con la calidad de en circuito de producción abierto? ¿Quién se encarga de responsabilizarse si falla un respirador de 100 euros y el paciente muere? Sí, es un comentario totalmente cierto. La cuestión es esta. Digamos que hay dos entornos, ¿no? Uno es un entorno de estabilidad
donde el hacer las cosas de una cierta manera y con ciertas garantías es imprescindible, ¿no? Pero hay situaciones de emergencia donde el hackear el sistema es lo único que nos queda, ¿no? Entonces os pongo un ejemplo para que entendamos un poco lo que yo quería decir, ¿vale? Porque lo dije muy rápido y no quiero que se me malinterprete, ¿vale? Lo que quería decir son dos cosas. Uno es el hecho, la diferencia entre 15.000 y 100 es que quiero decir que puede que haya detrás una forma de mantener un secreto tecnológico, ¿vale? Una patente o lo que sea, que haga que el coste en el mercado de un aspirador sea ese, ¿vale? Yo no soy un experto de aspiradores. Estoy especulando sobre lo que puede ser, ¿no? Al final, el público tiene que comprar estos productos, hay pocos fabricantes y por lo tanto el precio establecido se gastó mucho dinero, se invirtió en investigación, etcétera, y hay que remunerar a estas personas. Esto no cabe duda, ¿no? Pero lo mismo que pasa con los temas farmacéuticos es muy parecido, ¿no? Al final nosotros tenemos que costear la investigación. Pero hay un límite, ¿no?, entre lo que se costea y lo que es la especulación que viene después, que ahí entra un tema ético, un tema un tema que ahí ya la seguridad de las intenciones de cada uno empiezan a ser menos, ¿no? Entonces la cuestión es, esto primero. Entonces la cuestión, la solución del futuro podría ser que de alguna manera encontremos formas para costear y monetizar lo que las empresas han hecho, pero al mismo tiempo que se evite especular con esos resultados que han conseguido, ¿vale? Y esto se puede aplicar a muchos ámbitos, ¿vale? Y la segunda, os pongo un ejemplo. En Véneto, habéis visto que en Véneto ha habido con respecto a Lombardía, que es la otra región de Italia que ha tenido muchos contagios, el Véneto ha tenido una respuesta diferente a Lombardía porque tenía la capacidad de fabricar test y capacitar a gente. Había mucha gente capacitada para utilizar los tests, mientras Lombardía lo que tenía era que tenía que comprarlos desde fuera. Y por lo tanto, no solo que la gente no estaba preparada a usarlos, sino que incluso dependían 100% de comprarlos de fuera, con los retrasos que tenían, etcétera. Entonces, la cuestión es que cuando yo hablo de esto y el conocimiento que tenía en Véneto, la región de Véneto, si hubiese sido un conocimiento en abierto, si se pudiese haberlo difundido más rápido, si lo que nosotros conocemos y que puede salvar vidas se pudiese tener a un alcance más rápido, como se ha hecho en algunos ámbitos dentro de esta crisis, ¿qué es lo que pasaría, no? Yo lo que pretendo hacer con esto es simplemente provocar vuestra reflexión sobre cómo podemos replantear unas empresas del futuro que sean más abiertas, más transparentes y que puedan permitir que se hackeen también las cosas, ¿vale? Yo sé que luego hay un tema legal, hay un tema de responsabilidades, lo sé. Yo tampoco tengo una respuesta, pero sí que lo que os propongo es que hay que reflexionar sobre esto, porque lo que no es posible es que yo me esté intentando hacer economía circular y no sé cuál es la composición química de los productos que estoy tratando. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no se pueda certificar qué hay dentro de esos materiales, que el proveedor no te dice, no te puedo decir, no sé, no sé ni yo, ¿no? Eso es el tipo de información que yo quiero decir, ¿vale? Bien, voy a ver si hay más. Vale. Perdón, hay un montón de cosas, a ver si puedo. Bueno, voy a intentar bajar. Vale, hay un montón de preguntas, así que voy a intentar seguirlas en orden y contestar rápido, ¿vale? Porque si no, no quiero dejar a gente sin respuesta. A ver, voy a hacer una valoración de una posible aplicación al mar de plástico de Almería. Vale. Bueno, aquí Daniel García, bueno, te bajo la mano porque veo que hay una pregunta tuya. Vale, mar de plástico. Bueno, hay gente que está trabajando en estos temas, hay gente en Almería también que están trabajando mucho en este tema.
un querido amigo, así que si necesitáis, pues luego me preguntáis. Y bueno, el tema, la cuestión es esta. Hay que dar clara por dónde va el mercado. A mí me ha pasado en algunos, por ejemplo, en Ecuador, donde los fabricantes de plástico me decían, mira, yo no sé, no me atrevo a invertir en esto porque aquí no se sabe lo que va a pasar, no se sabe cuál es la normativa y mira, si a mí me dijeron de aquí a 5 años hay que tener este tipo de requisitos, pues yo ya me prepararía, pero la incertidumbre es lo que peor le lleva a las empresas. Entonces, la cuestión es del plástico. Es como lo de las pajitas de los sorbetes, ¿no? Yo atajaría el problema a la raíz, que es si el material fuera compostable, fuera biodegradable y seguro para el entorno, entonces el plástico ya no sería tanto un problema, ¿no? Porque si nosotros se va degradando y se dispersa en el entorno, pero es positivo para el entorno, no habría tanto problema. Pero si tú pretendes hacer un sistema de recogido de estos elementos sabiendo que mucho de ello no vas a poder recogerlo, entonces es muy arriesgado. Lo que está pasando ahora con las pajitas, con los sorbetes, ¿no? de los cócteles, es lo mismo. Si nosotros los hiciéramos directamente, que son sabiendo y comunicándoselo bien a quien lo usa, que son biodegradables, podemos y compostable que podemos poner en el cubo que va al compostaje, entonces en ese caso es mucho más fácil. Lo que sí también digo es que lo que se está generando ahora es mucha confusión con respecto a dónde se tiene que meter una cosa y la otra. Entonces, una solución debería haber caso por caso o la otra forma es que este plástico de los invernaderos pues se pudiera recoger enteramente sin que hubiese una dispersión por ahí, que es lo que suele pasar, ¿no? Que se disgrega el material y que se pierde por ahí. Esto al final se va convirtiendo en microplásticos y bueno, pues habría que hacer que por lo menos estos materiales, si se van disgregando y se van degradando, sean seguros para el entorno. ¿Vale? Luego, ¿algún ejemplo para la industria automotriz? Sí, hay un ejemplo, una pregunta de Martín. Hay un ejemplo de gente que está utilizando componentes electrónicos, manufacturando componentes electrónicos y lo están utilizando para la industria de la automoción. ¿Vale? Es una empresa que está recogiendo ordenadores, móviles, etcétera, y están recuperando elementos y los utilizan dentro de la computarización, digamos, de los ordenadores y de los productos, de los dispositivos que hay en la industria de la automoción. Luego, en cuanto a la industria de la automoción, si te refieres también a los neumáticos, etcétera, hay un montón de ejemplos de gente que está extrayendo compuestos químicos, cosas. Algunos los utilizan para valorización energética, ¿vale? Como combustibles. Hay varias opciones. Igualmente, si alguien me quiere preguntar, me podéis escribir, ¿vale? Y os doy algunas referencias. Luego, un albergue turístico, estoy cambiando hacia la sostenibilidad. Me encanta la idea de economía circular aplicada al albergue turístico. Bueno, aquí hay dos ámbitos. Uno es, puedes cambiar la estructura y el funcionamiento puedes diseñar tú cómo va a ser el albergue o ya está hecho. Si ya está hecho, entonces tienes menos posibilidad de cambiar, pero puedes reformar para que sea mucho más eficiente, para que que reutilice el agua. De hecho, hay un ejemplo en Colombia, por ejemplo, hay un hotel que se llama Bioterra, que han hecho la demolición de lo que había antes, han recuperado los escombros, han recuperado buena parte del material y lo han utilizado para construir. Y luego han hecho un sistema de jardín vertical, ¿vale? De ventilación natural, donde las habitaciones tienen su aparato de aire acondicionado, pero en realidad el clima que tiene y la ventilación natural que tiene permite la ventilación natural. Y luego hay un sistema de aljibe de recuperación del agua para... Entonces hay formas. Y luego hay una tercera parte y es que si no puedes hacer nada de todo esto, pues que por lo menos todo lo que es la gestión de los champús, etcétera, puedes incentivar que la gente, pues, en vez de pedir el champú pequeñito, pues poner un dispensador, utilizar productos certificados
con la etiqueta, con el Ecolabel, por ejemplo, o que sean libres de parabenos y de químicos, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Luego se puede contratar a lavanderías y sistemas de lavado que tengan criterio, que tengan certificaciones ambientales. Es decir, hay muchas, dentro de la gestión propia del albergue se pueden hacer muchas cosas. Voy a seguir un poquito más. Vale. A ver. Vale, ¿qué consejo adicional para hacer realidad que las empresas no sientan ese conflicto con la parte económica? Bueno, la cuestión es, yo la experiencia que he tenido en estos años es que tú podrías quitar las imágenes de los osos pandas, ¿sabes? La típica imagen del oso panda que está sufriendo, del oso polar, con los números. Mira, le enseñas que si no se va a arrepentir, ¿no? Pero el problema es las personas tienen que creerse esto. Entonces, las empresas tienen que estar en un proceso de concienciación, de decir, es que de nada me sirve que las cosas vayan bien con mi empresa si luego al final no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces es una cuestión de seducir y de contagiar a la gente con otro tipo de entusiasmo, con otro tipo de visión y las personas de alguna manera lo tienen que aceptar y creer, porque si no lo creen, no hay dato que sea suficientemente fuerte para que las personas empiecen a tomárselo en serio, ¿vale? Puede que venga una normativa y que ya pues, se pongan con ello, pero siempre va a ser contracorriente, ¿no? Siempre va a ser remando contra la corriente. Entonces, hay que hacer un proceso, un clic personal, desde mi perspectiva, de la dirección, muy personal de la dirección que tiene que tomar decisiones. Otra historia es que la empresa es una empresa muy grande, por lo tanto ya no es cuestión de clic, es cuestión que los inversores o los bancos le digan, oye, o te ponen las pilas o aquí te cortamos el grifo. Y entonces ahí ya es otro tema, que esto también está pasando, ¿eh? Que entonces ya tirando un poco la cuerda ya uno pues se pone las pilas, pero eso ya es tarde. Cuando uno ya está llegando a una normativa o te están tirando de las orejas, significa que ya es tarde. Así que mejor. Vale, luego decisiones, absolutamente. Es una de las estrategias más interesantes, es la sensorización de los productos. Esto tiene unos pros y contras. Tampoco es todo rosas, ¿vale? Es un camino de rosas, porque también o por lo menos tal como están ahora los sensores, que son sensores de silicio, de cobre, de lo que sea, ¿no? De elementos escasos en muchos casos, hay que buscar un equilibrio, ¿vale? Yo estoy un poco, a veces me siento un poco nostálgico de lo analógico, ¿no? Pero creo que sí, porque creo que se está un poco estamos yendo a demasiado, ¿no? A demasiado en el sentido que sensorizar cualquier cosa no tiene sentido. Habrá que sensorizar primero las cosas importantes y luego ya veremos, ¿vale? Y sobre todo tratar de que sean bioinspirados. Yo os pregunto, las luciérnagas que son capaces de generar electricidad, luz, no tienen cobre. Entonces, cuando hablamos de biosensores y sensores bioinspirados en eso, no hay metales geopolíticamente complicados, entonces te digo, sí, sensorización cualquier cosa. Hay que también tener en cuenta la conveniencia de sensorizar cualquier cosa, ¿vale? Y sobre esto me gustaría añadir que la importancia de saber el comportamiento humano y tomar datos es fundamental por temas predictivos. Por ejemplo, imagínate que se pudiese predecir cuánta gente va a estar enferma en 3 días con exactitud, usando los datos, podríamos permitir regular el catering del hospital y eso evitaría desperdicio alimentario, ¿no? Entonces, al final también esto es un ejemplo de cómo se puede aplicar la economía circular. Vale, vale, ¿de dónde vendrá el cambio? Vale, esta es una pregunta que es bastante común. ¿De dónde vendrá el cambio, no? Si vienen los consumidores, las empresas, el capital, los gobiernos. Yo creo que
y tiene que venir de todos. No puede venir ni de uno ni del otro, porque los consumidores al final van al supermercado y compran lo que hay. ¿Y pueden dejar de comprar una cosa o no? Sí, pero también mucho depende de la oferta de las empresas. ¿Y en los gobiernos qué? Bueno, los gobiernos deberían empezar a velar un poco más que la industria sea mucho más limpia, que evite los tóxicos, que los umbrales de toxicidad de las cosas sean más bajos. Es que los gobiernos, bueno, en este caso, en el caso de Europa, debemos hablar de Europa porque nuestro gobierno en realidad es lo que se decide en Bruselas, mayoría de estas cosas. Entonces, la cuestión es, los gobiernos deberían dar un golpe encima de la mesa para determinar cuál es el camino correcto. Porque lo que no podemos hacer es dejar que el mercado libremente decida, porque el mercado libremente decida nos ha llevado a este punto. Entonces, tenemos que una semi-regulación de ciertas cosas es necesaria, porque si no, esto no avanza, ¿vale? Y además, desincentivar temas como los combustibles fósiles, etcétera, que todavía son cosas que existen, ¿no? Hay unas cosas bastante perversas por ahí, ¿no? De temas de incentivos, etcétera, y esto lo que puede hacer un gobierno simplemente es empezar a fomentar de verdad las compras verdes. Y eso se dar un golpe encima de la mesa. Bueno, alguien podría levantar la mano diciendo, bueno, ¿qué son las compras verdes? Hay que establecerlas, sí. Pero bueno, ya sería una declaración de intenciones, ¿no? Aquí se aprobó aquí en España, el año pasado se empezó a hablar de este tema y luego no se supo más. Así que, pues a ver si ya después de todo esto, pues ya volvemos a retomar estos temas. Vale. Vale, Nieves pregunta por los efectos negativos de la falta de importación de los materiales, ¿no? De otros países. Bueno, esta es una respuesta es una respuesta muy interesante, es una pregunta muy interesante y yo te podría contar y te diría que África, por ejemplo, en los años 80 tenía un crecimiento anual muy alto, los países africanos, muchos de los países africanos. Luego se metió en el Foro Económico Mundial y esto liberalizó sus mercados. Y esto lo que hizo es que muchos maletines llenos de dólares fueran a estos sitios. Y luego que ha pasado también en Latinoamérica. Entonces, al final, cuando nosotros hablamos de que dejamos de importar productos de estos lugares, en realidad estamos pensando, hay pobrecitos ahí, le estamos quitando el trabajo, etcétera. Claro, pero el trabajo que les dimos en realidad era un espejismo, porque lo que le hicimos a muchos de estos países desde Europa y desde Estados Unidos y desde otros países ha sido en realidad darle un caramelito cuando en realidad le hemos quitado todo. Entonces, le hemos quitado todo en el sentido de que, a ver, no me se malentienda, pero la cuestión es que cuando nosotros pasamos de una economía de subsistencia, como pasa en muchos países, ahora mismo estuve ahora en Vietnam y está pasando eso. Todo el mundo tiene sus huertas y su forma de sustentarse, ¿vale? Pero cuando nosotros de repente abrimos el mercado completamente y empieza a haber una importación de pollos de otro lugar, como está pasando, había los vietnamitas que me preguntaban por qué estaba habiendo estos cambios. Y claro, es que ya cuando me dijeron que empezaban a haber esta importación de pollos desde China o desde otro lugar, está claro que la liberalización en este sentido pues destruye la economía local. Entonces, es un delicado equilibrio. Yo creo que deberíamos ser más honestos con nosotros mismos y reconocer también nuestra forma de hacer las cosas y deberíamos empoderar a las comunidades locales en estos lugares para que sean autosuficientes. Y esto supone un cambio de paradigma totalmente, totalmente. Y nosotros, cada uno se tendrá que gestionar sus recursos, muy posiblemente sí. Y piensa el agua. Si hay alguien que nos se conecta de Colombia, por ejemplo, Colombia, que es la exportadora, Colombia o Ecuador, que son exportadores mundiales de piña, etcétera, pues se están quedando secos porque exportan junto con las piñas, exportan agua y esa agua es suya. Entonces, la cuestión es esta. Cuando nosotros exportamos los tomates desde Almería o desde Murcia, estamos exportando también el agua del río Segura. Entonces, tenemos que empezar a pensar estas cosas, ¿no? Y entonces, la cuestión es que yo creo, y mi previsión es que deberíamos empezar a ser mucho más autosuficientes localmente en todos los lugares. Las personas se podrán mover, la información, el conocimiento se tendrá que mover,
pero los recursos más locales se quedan, mejores. Vale. Vale. Sí, el sistema de sí, las fuerzas de Michael Porter, sí. Sí, alguien pregunta si lo propuesto por Michael Porter sirve para la economía circular y habla del modelo Delta, etcétera. Sí, la cuestión es esta. Nosotros estamos dentro todavía de estas dinámicas y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que las dinámicas que sirven para otras empresas también se pueden aplicar en la economía circular y los modelos de negocio circulares, ¿no? Diversificación, los océanos azules, etcétera. Todo esto está perfectamente en línea con la economía circular. Lo único que quiero decir es un poco el tema de que siempre se haga desde una perspectiva de unos valores, ¿no? De que la misión de la empresa pues tenga unos valores profundos. Y esa es un poco la gran diferencia, yo creo, entre una empresa normal y una que adopte este tipo de cosas, ¿no? Vale, me gustaría opinión del impacto del COVID en los procesos de la economía circular que se podría aplicar a partir del final del desconfinamiento. A ver. Bueno, hemos leído en estas semanas el auge de los mercados de proximidad y está habiendo un boom de cultura de proximidad. De hecho, los agricultores de proximidad los pequeños agricultores se han adaptado rapidísimamente al tema y están prosperando como nunca, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco una pequeña señal de que espero quede, ¿no? De lo que nos podías esperar en el futuro, ¿no? Cuando esto termine, yo creo que se le habrá quedado el susto en el cuerpo a mucha gente, a muchas empresas y pensarán que hay que plantear otras cosas, ¿no? Y hay que, no sé, también desestructurar un poco, ¿no? Una empresa muy grande, por ejemplo, tiene dificultad en cambiar, ¿no? Porque es muy burocratizada, tiene muchas jerarquías. Entonces, claro, una empresa pequeña tiene más agilidad, tiene menos recursos, pero tiene más agilidad. Entonces, yo creo que el futuro va a ser una combinación de un poco de todo, ¿no? Vale. Vale, Sandra pregunta sobre otras tendencias. Yo creo que la economía circular es una economía de transición, es un modelo transitorio. Lo que nosotros tenemos que buscar es una nueva economía que aporte a las personas y al planeta, que sirva a las personas y al planeta. Hay una corriente, hay un movimiento que se llama, es un movimiento para las nuevas economías. Hay más, hay otros, pero es el que yo conozco más y con que colaboro y ellos, pues, lo que se hace es tratar de delinear, de diseñar, de dibujar qué debería ser la economía del futuro. Porque la economía circular es una parte de ella, es la parte industrial, pero ¿y ahora esto qué? Si nos descuidamos las personas no nos sirve de nada. Vale. Vale. Vale, hay una pregunta, Rafael, pero no entiendo bien, así que no sé si quieres reformularla. Voy a seguir un poquito más. Eh, vale, Andrés pregunta por el tema de que ellos están en una empresa de limpieza y ya están certificados de Ecolabel, ¿vale? Bueno, Ecolabel es un punto de partida, ¿no? Es decir, al final estás demostrando que estáis haciendo las cosas bien. La cuestión es, ¿en qué otros ámbitos se podría trabajar? Bueno, hay muchas cosas. Si desde una perspectiva de proceso químico, de residuos, de embalajes, de logística, hay muchas cosas, incluso de conciliación laboral de los empleados. Es decir, que hay tantas cosas sobre las cuales se pueden trabajar desde una perspectiva ambiental y social que habría que ver. Se trata de hacer un análisis, una evaluación, hacer un poco una panorámica de los diferentes aspectos y ver dónde se está perdiendo valor, dónde se está desperdiciando, dónde se están generando problemas ambientales
y a partir de ahí, más allá de la ecoetiqueta, pues seguir trabajando. Vale, ¿alguna? Bueno, ¿hay alguna experiencia en el campo? Sí, sí, hay experiencias. Hay una, a ver, Luis Antonio está preguntando por políticas, experiencia en el campo de políticas públicas en materia de economía circular. Mira, hay países que están haciendo más de lo que cuentan. Por ejemplo, no sé si hay algún amigo que nos escucha desde Uruguay, por ejemplo, Uruguay o Holanda. Pero bueno, hablamos de Uruguay, que son nuestros hermanos uruguayos. Pues Uruguay, por ejemplo, tiene desde hace unos años ya, por lo menos 4 o 5 años, trabaja muchísimo este tema y tiene un programa público híbrido entre ministerios y Naciones Unidas, en que yo pude participar en unas fases, y ellos están promoviendo el emprendimiento circular, están trabajando para conectar los diferentes agricultores para que compartan buenas prácticas y compartan residuos y hacen mapeos de lo que genera uno para ver si le sirve a otro. Es decir, se está moviendo. Es un proyecto que se llama Biovalor, ¿vale? Biovalor. Lo buscáis, Biovalor Uruguay, y sale. Y ahí salen los resultados. Y la verdad que hay muchas cosas. No es solo bucólica, como cuenta, sino que hay un movimiento. Y luego hay otro interesante, que es un concepto de crowdfarming, que está en España, que es que tú apadrinas naranjos, ovejas, vacas, y eso son nuevas formas de desintermediar la cadena de suministro, y yo creo que este golpe que recibimos nos va a abrir los ojos un poco con esto, porque creo que va a ser, espero que se nos quede un poco, el magma se solidifique bien en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí ya es un poco el ser humano, ¿no? Al final le podemos dar los palos que queremos, pero a veces no aprende nunca, ¿no? Vale, Jesús pregunta sobre la charla. Bueno, la charla de agricultura se dio aquí en la EOI, así que se dio hace un par de días. Vale. Vale, Sandra Acosta pregunta pregunta qué paso sus plantillas. Bueno, yo no quiero vender mi libro, ¿vale? Pero hay la metodología EcoCanvas que os comenté anteriormente, que de 2012, cuyas plantillas yo os puedo mandar. Bueno, si os metéis en la página web las podéis, hay un banner ahí para apuntarse y la podéis bajar. También hay un cursillo, ¿vale? Para aprender a usarlas, y esto es una herramienta que solemos usar con las empresas y que se está usando a nivel internacional para justamente detectar mejoras, ¿no? Sería una forma de prototipar modelos de negocio desde la perspectiva circular. Así que EcoCanvas, ¿vale? Para Sandra, ahí lo tienes. Sí, vamos cerrando, perdón. Vamos a hacer la última. Vale, para medir, perfecto. Víctor pregunta sobre la medición de la circularidad. Pues hay muchos estudios, por ejemplo, los amigos de Forética, aquí en España, tienen un grupo de trabajo sobre ello. Luego están los de Circle Economy en Holanda, se llama Circular Gap, que permite, que está midiendo cuál es la tasa de circularidad que tiene el mundo. Y luego hay unas metodologías de medición, normalmente con análisis de ciclo de vida, ¿vale? Indicadores que te ayudan a medir la circularidad. Así que si os parece me escribís y yo os doy referencias, ¿vale? Así que bueno, me temo que tenemos que ir cerrando, lo siento. Siento no poder haber atendido todas las preguntas, ya había demasiadas. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros por la atención, y luego si alguien necesita me escribe, ¿vale? Yo le mando referencias. Un saludo y nada, gracias por la atención y suerte con vuestros procesos de circularización.